¿Qué es la historia crítica? La historia crítica busca el conocimiento para aplicarlo a un proceso crítico reflexivo en estudio de la sociedad. Es decir, esta rama de la historia intenta entender las interacciones de la humanidad con temas sociológicos, de los campos de las humanidades, la crítica literaria, entre otros. Asimismo, la historia crítica hace énfasis a personajes del pasado que normalmente son vistos a ojos humanos, como fácilmente criticables o como malos en un contexto histórico. Este tipo de historia se enfoca más en el contenido de los personajes críticos, sus obras y sus pensamientos. Uno de los personajes de la historia que es comúnmente más estudiado por este campo es Karl Marx, quien es ampliamente criticado por su manifiesto comunista. La crítica en la historia es fundamental, ya que cuestiona las actividades humanas como ciencia moral. Se ocupa del comportamiento de las acciones de los seres humanos organizados en la sociedad. La historia requiere del espíritu crítico para eludir la iniquidad o poner su sitio la mentira y falsificación. La historia, como toda ciencia, acude a la razón y la convierte en el eje de elaboración de sus conclusiones. La historia no está basada en la fe o creencia. Su razón está en la duda y producir sus propias conclusiones. El conocimiento histórico es básicamente un resultado que elude la simple emoción y que a menudo está mucho más allá de la mera intuición. La historia es dinámica por el papel de ese proceso de revisión continua, el cual ocurre en el campo de la propia disciplina, en su relación con las demás ciencias sociales o con las otras ciencias. La crítica intersubjetiva ha sido fundamental en la transformación de la historiografía y está relacionada con el trabajo de los propios historiadores, como ya nombramos anteriormente. Se ha dado entre los propios historiadores para generar teorías, métodos, técnicas y contenidos históricos, y con los científicos de otras áreas, por ejemplo, el asunto de cómo y qué se conoce en historia con los aportes de los sociólogos, los filósofos, los economistas y el de los propios historiadores en un debate que facilitó la consolidación de un lenguaje teórico, metodológico y el avance de los conocimientos históricos. Pero la crítica no se relaciona solo con las teorías, métodos, técnicas, objetos de estudio y conclusiones, sino con el manejo de las fuentes. Se podría decir que el proceso crítico en la historiografía arranca con la manera como el historiador se relaciona con sus testimonios voluntarios e involuntarios. Esta enseñanza positiva continúa siendo esencial porque la historia no es solo mero ejercicio interpretativo del historiador, sino que tiene la necesidad de establecer hechos. La erudición y la capacidad interpretativa y el ejercicio crítico sobre las fuentes y sobre los contenidos elaborados constituyen momentos indispensables en el procesamiento del discurso histórico.